¿Qué es el Evangelio? Marcos capítulo 1, ustedes lo pueden buscar. Juan el Bautista prepara el camino. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, versículo 1. Ahora versículo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El libro de Marcos fue escrito para los gentiles romanos, audiencia secular. Mateo era para judíos. A veces el lenguaje bíblico puede sonar extraño para nuestros oídos. Escuchamos un lenguaje bíblico y lo tomamos totalmente por sentado, indicando que lo comprendemos al 100. Sin embargo, muchas de esas veces no lo entendemos a profundidad. Pero lo hemos dicho una y otra vez, tanto que pensamos que ya lo entendemos. En el círculo religioso estamos acostumbradísimos a usar las mismas palabras o muchísimas palabras parecidas una y otra vez, como por ejemplo, gloria a Dios, gracias a Jesús, ser salvo, ser redimido. Y a veces no tenemos la comprensión total de lo que cada una de esas frases o palabras que decimos una y otra vez significan, teniendo a veces un concepto muy superficial, muy por encima. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es el Evangelio del Reino? ¿Qué es el Evangelio? Es posible que pensemos en las cruzadas de Billy Graham, no sé si se acuerdan de él, donde se predicaba la palabra de Dios en estadios y se llenaba de hombres y mujeres. Se llamaban a hombres y mujeres al frente para que recibieran a Jesús, lo que conocemos cruzada evangelística. O tal vez pensamos en una iglesia en particular o una iglesia pequeñita donde están pensando en el evangelio del avivamiento, de repente. Entonces, la palabra evangelio realmente es una palabra muy común en nuestro lenguaje, sin necesariamente comprenderlo. Solo lo hablamos y realmente no lo comprendemos. Leemos las palabras al principio del capítulo que dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y entendemos que es la historia de la vida de Jesús y del evangelio que Él proclamó, que Él predicó. Pero a veces podemos pensar que la palabra evangelio significa una noche de una actividad grandísima en una iglesia o algunos avivamientos que hemos escuchado, generando conceptos comunes en nosotros, que de nuevo nos llegamos a acostumbrar. Entonces, la palabra evangelio viene del Imperio Romano. Esta es la realidad. Cuando el Imperio Romano ganaba una batalla, entraba en guerra y poder. Esos eran buenas nuevas. Si vemos a Marco escribiendo el Evangelio de Jesucristo en el versículo 1, podemos ver también en Lucas 2, versículo 1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantará un censo en todo el Imperio Romano. César Augusto fue el primer emperador romano gobernando desde 27 a.C. hasta su muerte en 14 después de Cristo. César Augusto solo se menciona una vez en la Biblia. Fue Tiberio Julio César quien gobernó durante el ministerio de Jesús. Pueden verlo en Lucas 3. Entonces, en medio de todo esto que estaba pasando, Marcos escribe acerca de Jesús, acerca de Jesucristo, en un lenguaje donde los romanos entendieran, las personas seculares entendieran, donde se transmitía. Bueno, tal vez ustedes tienen el poder en el imperio, tal vez ustedes tienen el poder a nivel gubernamental, poder de imperio, poder de gobernante terrenal, pero nosotros estamos proclamando un imperio diferente. Nosotros estamos proclamando un poder diferente. Nosotros estamos proclamando un reino que no tiene final. Ahora, las buenas nuevas es cuando Jesús muere a nuestro favor. Sí, claro,
pero no podemos quedarnos allí. No podemos parar en pensar que es solo eso. Sí, también son buenas noticias que Jesús murió por nuestros pecados, pero no podemos quedarnos allí. Y sí, también son buenas noticias porque hemos sido reconciliados con el Padre. Pero de nuevo, no podemos quedarnos allí con solo eso, aunque sean muy buenas noticias. Sí, también son buenas noticias porque cuando morimos vamos al cielo con vida eterna, pero no podemos quedarnos allí. Ahora, en esa época, cuando un romano escuchaba esto de Marcos, su pensamiento, por estar en un sistema de gobierno con poder, pensaría, ¿hay un nuevo rey que viene con poder? ¿Cómo así? Ellos no estaban pensando bajo círculos religiosos, de lenguajes religiosos, el ir al cielo, ser reconciliados. Luego la iglesia sí empezó a predicar acerca de las buenas nuevas, de los beneficios de estar en el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de las buenas nuevas, en esa época había armamento, se reunían para ganar batallas y la proclamación de Marcos era: crean las buenas nuevas, es un nuevo emperador. Prácticamente, así es como debemos de entender esto. Cuando se proclama las buenas nuevas de la forma que los romanos entendieran, no es cuestionable una declaración de guerra. El evangelio es una declaración de una batalla. Dios abriendo un movimiento. Es el principio del nuevo rey abriendo su reinado, siendo buenas noticias para nosotros y malas noticias para el reino de Satanás. En Marcos capítulo 1, versículo 14, ustedes pueden leer: Juan el Bautista proclamó el reino, que ya viene, y luego que fue arrestado. Jesús estaba en Galilea, se fue a Galilea a anunciar el ya, por decirlo así, el ahora sí. Aquí viene el reino de Dios junto con él. La palabra anunciar en otras versiones viene como predicar y su significado es proclamar. Jesús lo anunció, Jesús lo proclamó el reinado de Dios. El gobernar y el reinar fue una invasión. Si no comprendemos esto como un acto de guerra, vamos a vivir un evangelio muy pasivo, muy superficial. Jesús dijo: el tiempo se ha completado. El reino de Dios está a la mano, arrepiéntanse y crean. Hay 4 puntos que muestran el mensaje del evangelio. Vamos a continuación con el primero. El tiempo es completado. Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículo 11, yo bautizo con agua a los que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La gente de Jerusalén estaba esperando esto mucho tiempo, desde Malaquías capítulo 3, ustedes pueden leerlo. 400 años antes la gente estaba esperando de que el Señor iba a enviar su mensajero para su visitación. Ahora que Juan dice, uno vendrá, y Jesús dice, el tiempo es cumplido, entonces no hay más que esperar. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Punto número 2. El reino de Dios está cerca. Esto es un concepto técnico griego. El reino de Dios está cerca, está a la mano. Quiere decir, el reino de Dios está tan cerca nuestro que podemos accesarlo, podemos tocarlo. Jesús no busca proyectar poder solo a través de él, es luego a través de sus discípulos. Y esto nos incluye ¿a quién? A usted y a mí, a nosotros. El reino está siendo extendido a nosotros y en orden a experimentar este reino, debemos estar envueltos en el reino de Dios. Debemos vincularnos con el reino. Jesús dijo, está en medio de ustedes, dentro de ustedes, alrededor de ustedes.
Aquí no escuchamos la palabra o la frase, sálvate y llega al cielo y caso cerrado. No. Punto número 3, nueva forma de pensar. Arrepentirse no es llorar desconsoladamente diciendo Señor, perdón, sino que es metanoia, cambiar la forma de pensar. Jesús dice arrepiéntanse y pensamos que es Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado y solo eso. No, es más allá que esto. Es obtener una forma diferente, es una nueva forma de pensar. Punto 4, creer. Creer es cuando lo pongo en práctica. Creer no es un juego mental, no es un juego emocional, ni son palabras, frases bonitas que simplemente salen de nuestra boca. Cuando Pedro camina sobre el agua y se empieza a hundir, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué te hundiste? ¿Por qué dudaste? Más bien le dice. Esto requiere un total compromiso y estar vinculados. La realidad espiritual es igual de real que lo natural. Es solo que nuestros sentidos espirituales necesitan activarse. Por ejemplo, un día que estábamos en entrenamiento, una persona que tenía presión en el pecho pidió oración. Yo estaba dando el entrenamiento, vi sobre ella una flecha y se la quité simbólicamente en el nombre de Jesús e instantáneamente la presión se fue por completo. Debemos ser intencionales en involucrarnos con esta realidad espiritual, tomando riesgos como lo hablamos cada día de entrenamiento. La Biblia dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Somos agentes para expandir el reino de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que el mensaje de Jesús del reino es, no más esperen, no más espera. La dinámica del reino es reinar y gobernar, es invadiendo. Tengamos una manera, una mentalidad del reino, de pensar diferente acerca de Dios y la manera de operar. Pongamos la confianza en la bondad de Dios.